Su marido se divorció para casarse con su amante, pero lo que pasó en el altar lo marcó para siempre. La lluvia golpeaba con fuerza los cristales del departamento en la colonia Roma Norte, creando un ritmo melancólico que parecía acompañar el llanto silencioso de Mariana Vázquez. Sentada en el sofá de terciopelo azul que había elegido con tanto cariño 5 años atrás, sostenía entre sus manos temblorosas los papeles del divorcio que Ricardo había dejado sobre la mesa de centro apenas 1 hora antes. 15 años, Mariana. 15 años y esto es todo lo que queda, susurró para sí misma, observando su firma al final de los documentos legales. Las letras se difuminaban a través de sus lágrimas, como si fuera una acuarela que se desvanecía bajo la lluvia. El departamento, que una vez había sido su refugio perfecto, ahora se sentía vacío y frío. Los muebles de diseño que había seleccionado con tanto esmero parecían acusarla en silencio. Cada objeto contaba una historia. El jarrón de Talavera que compraron en su luna de miel en Puebla, las fotografías enmarcadas de sus viajes a Europa, el piano de cola que Ricardo había insistido en comprar aunque ninguno de los dos sabía tocarlo realmente. El sonido del teléfono la sobresaltó, sacándola de sus pensamientos. Era Carmen, su hermana mayor, cuya voz preocupada llegó desde el otro lado de la línea. «Mari, ¿cómo estás? Me enteré de lo que pasó con Ricardo. Alejandro me llamó y...» «No quiero hablar de eso ahora, Carmen», interrumpió Mariana, secándose las lágrimas con el dorso de la mano. «Necesito tiempo para procesar todo esto. Hermana, no puedes quedarte ahí sola. Voy para allá». «No, por favor. Necesito estar sola un rato más». Carmen suspiró al otro lado de la línea. A sus 42 años, había desarrollado un instinto protector hacia Mariana que se había intensificado desde que murieron sus padres en un accidente automovilístico hace 8 años. «Está bien, pero si necesitas algo, lo que sea, me llamas. Y Mari, él no te merece. Nunca te mereció». Después de colgar, Mariana se dirigió hacia la ventana que daba a la avenida Álvaro Obregón. Las luces de los restaurantes y cafeterías se reflejaban en el pavimento mojado, creando un caleidoscopio de colores que contrastaba con la grisura de su estado de ánimo. La colonia Roma Norte pulsaba con vida nocturna, pero ella se sentía completamente desconectada de ese mundo vibrante que una vez había formado parte de su rutina. Recordó vívidamente la tarde de hace 3 semanas, cuando Ricardo llegó a casa más temprano de lo usual. Había algo diferente en su comportamiento, una tensión que no había notado antes o quizás había elegido ignorar. Se sirvió un whisky doble, algo que raramente hacía entre semana, y se sentó frente a ella en la sala. «Mariana, tenemos que hablar», había dicho con una voz que intentaba sonar firme, pero que traicionaba su nerviosismo. Ella había dejado de revisar los planos de su último proyecto, una casa residencial en Las Lomas, y lo había mirado con curiosidad. Ricardo, a sus 40 años, seguía siendo un hombre atractivo. Su cabello negro comenzaba a mostrar algunas canas en las sienes, lo que le daba un aire distinguido que combinaba perfectamente con su personalidad de empresario exitoso. «Me he enamorado de otra persona», había soltado sin preámbulos, como si arrancarse una curita de golpe fuera menos doloroso. Las palabras habían caído sobre Mariana como bloques de concreto. Durante unos segundos que parecieron eternos, no pudo procesar lo que acababa de escuchar. Su mente se negaba a aceptar esas palabras, buscando desesperadamente una explicación alternativa, una broma cruel o un malentendido. «¿Qué dijiste?», había logrado articular finalmente. «Mariana, no quería que pasara esto. Te juro que no lo planeé, pero... ¿Quién es?». Ricardo había bajado la mirada, incapaz de mantener el contacto visual. «Es Sofía». El nombre había resonado en la habitación como un eco doloroso. Sofía Mendoza, de 26 años, la secretaria personal de Ricardo durante los últimos 2 años. La misma Sofía que Mariana había ayudado a conseguir el trabajo cuando la joven necesitaba desesperadamente una oportunidad después de graduarse de la universidad. La misma Sofía que había cenado en su mesa, que había sido invitada a sus fiestas de cumpleaños, que conocía los detalles más íntimos de su vida matrimonial. «Sofía»,
había repetido Mariana sintiendo cómo el nombre le quemaba la garganta. La niña a la que yo ayudé, la que consideraba casi como una hermana menor. Mari, por favor, trata de entender. ¿Entender qué, Ricardo? ¿Qué te acostaste con una mujer que podría ser tu hija? ¿Qué traicionaste 15 años de matrimonio por una aventura con mi protegida? No es una aventura, había respondido él con una firmeza que la había herido aún más. La amo, Mariana. De verdad la amo. Esas palabras habían sido como dagas clavándose en su corazón. No era solo la infidelidad lo que la destroza, sino la confesión de amor hacia otra mujer. Durante años ella había creído que, a pesar de los altibajos normales de cualquier matrimonio, Ricardo y ella compartían algo especial, un vínculo profundo forjado por años de experiencias compartidas. ¿Desde cuándo?, había preguntado, aunque una parte de ella no quería conocer la respuesta. Hace 8 meses que estamos juntos. 8 meses. Mariana había hecho cálculos mentales rápidamente. 8 meses atrás habían celebrado su aniversario de bodas número 14 en aquel restaurante elegante de Polanco. Recordaba cómo Ricardo le había regalado un collar de perlas y le había dicho que la amaba. Todo había sido una mentira. ¿Y ahora qué?, había preguntado con una voz que apenas reconocía como suya. Quiero el divorcio, Mari. Sofía y yo queremos casarnos. Casarse. La palabra había resonado en su mente como una campana fúnebre. No solo la estaba dejando, la estaba reemplazando completamente. Ahora, 3 semanas después, mientras observaba la lluvia caer sobre la ciudad que había sido testigo de su historia de amor, Mariana se sentía como un barco a la deriva, en medio de una tormenta. A los 38 años, se enfrentaba a la perspectiva de reconstruir su vida desde cero. Su teléfono vibró con un mensaje de texto. Era de Alejandro Morales, su mejor amigo desde los tiempos de la universidad. Mari, sé que no quieres hablar con nadie, pero estoy aquí. Siempre estaré aquí para ti. Alejandro había sido una constante en su vida durante los últimos 18 años. Se conocieron en la Facultad de Arquitectura de la UNAM, cuando ambos eran estudiantes llenos de sueños y ambiciones. Él se había convertido en un arquitecto reconocido, especializado en restauración de edificios históricos, mientras que ella había encontrado su nicho en el diseño residencial de lujo. Mariana recordaba cómo Alejandro había intentado advertirle sutilmente sobre Ricardo años atrás, cuando recién comenzaban a salir. Hay algo en él que no me convence, Mari, le había dicho una vez después de una cena en la que los 3 habían participado. Es como si estuviera representando un papel en lugar de ser auténtico. En ese momento, ella había estado tan enamorada que había interpretado las preocupaciones de Alejandro como celos o sobreprotección. Ahora se daba cuenta de que su amigo había visto algo que ella, cegada por el amor, había elegido ignorar. La lluvia comenzó a aminorar y Mariana decidió prepararse un té de manzanilla. Mientras esperaba a que hirviera el agua, su mirada se posó en una fotografía enmarcada que estaba sobre el refrigerador. Era de hace 2 años, en la boda de su prima Lucía en Cuernavaca. Ella y Ricardo aparecían sonrientes, abrazados bajo un árbol de bugambilia. Qué irónico que Ricardo hubiera elegido precisamente Cuernavaca para casarse con Sofía. Carmen le había contado que la boda estaba planeada para dentro de 2 meses, en una hacienda colonial que Ricardo había reservado con bombo y platillo. Al parecer, no había escatimado en gastos para demostrar su amor por su nueva prometida. La noticia había llegado a través de los círculos sociales de la Ciudad de México, donde las noticias de divorcios y nuevas relaciones se esparcían como pólvora. Una hacienda en Cuernavaca, murmuró Mariana mientras vertía el agua caliente sobre la bolsita de té. Por supuesto que tiene que ser ostentoso. Ricardo siempre tuvo que demostrar su éxito ante los demás. Pensó en Sofía y en cómo la joven había logrado conquistar a su esposo. Era innegable que Sofía era hermosa, con su cabello castaño largo y ondulado, sus ojos verdes expresivos y su figura esbelta que lucía perfecta en cualquier atuendo. Pero más que su belleza física, Sofía poseía una energía juvenil y una admiración hacia Ricardo que probablemente había alimentado el ego masculino de su esposo, de una manera que Mariana, después de 15 años de matrimonio, ya no podía o no sabía cómo hacer.
Durante esos años de matrimonio, Mariana se había enfocado en construir su carrera profesional, estableciendo su propio estudio de arquitectura que ahora empleaba a 12 personas y tenía una reputación sólida en el mercado de viviendas de lujo. Quizás, reflexionaba ahora, había descuidado aspectos de su relación matrimonial, dando por sentado que el amor y la estabilidad que habían construido juntos eran inquebrantables. Pero esas reflexiones la llevaban por un camino peligroso de autoinculpación que Carmen y Alejandro le habían advertido que evitara. «No es tu culpa, Mari», le había dicho Carmen repetidamente. «Si Ricardo tenía problemas en el matrimonio, debió hablar contigo y trabajar juntos para solucionarlos. Elegir el engaño y la traición dice todo sobre su carácter, no sobre el tuyo». El sonido del timbre la sobresaltó. Miró el reloj de la cocina. Eran las 10:30 de la noche. A través del intercomunicador escuchó la voz familiar de Alejandro. «Mari, soy yo. Sé que dijiste que querías estar sola, pero traje comida china y no voy a irme hasta que comas algo». A pesar de todo, Mariana sonrió por primera vez en días. Esa era típica actitud de Alejandro, protector hasta la terquedad, pero siempre con el corazón en el lugar correcto. Cuando abrió la puerta, Alejandro estaba parado ahí con bolsas de comida de su restaurante chino favorito y una expresión de preocupación genuina en su rostro. A los 39 años, Alejandro había mantenido su físico atlético gracias a su pasión por el ciclismo de montaña. Su cabello castaño claro tenía algunas canas prematuras que le daban un aire maduro, y sus ojos café oscuro siempre habían sido su característica más expresiva. «Te ves terrible», dijo sin rodeos mientras entraba al departamento. «Gracias, eso era exactamente lo que necesitaba escuchar», respondió Mariana con sarcasmo, pero sin verdadero enojo. «Sabes que siempre he sido directo contigo», dijo Alejandro mientras colocaba las bolsas en la mesa del comedor. «¿Cuándo fue la última vez que comiste algo decente?» Mariana tuvo que pensar. Los últimos días habían sido una bruma de café, té y algunas galletas. Su apetito había desaparecido completamente desde la conversación con Ricardo. «No recuerdo», admitió. «Eso pensé. Siéntate. Vamos a comer y vas a contarme cómo te sientes realmente. Y no me digas que estás bien, porque ambos sabemos que es mentira». Mientras Alejandro servía el chow mein y el pollo agridulce, Mariana se dio cuenta de lo agradecida que estaba por tener un amigo así. Durante todos estos años, Alejandro había sido una presencia constante y confiable en su vida. Había estado ahí cuando murieron sus padres, cuando enfrentó las crisis iniciales de su negocio, cuando Ricardo pasó por una etapa difícil en su empresa 5 años atrás. «¿Sabes lo que más me duele?», dijo Mariana después de tomar algunos bocados. «No es solo que me haya engañado, es que eligió a Sofía, a la niña que yo ayudé, que yo abrí las puertas de mi vida. Eso dice mucho sobre su carácter y el de ella», respondió Alejandro. Ambos sabían exactamente lo que estaban haciendo. No fue un error o un desliz. Fue una traición calculada. «Me siento como una idiota, Ale. Todos los signos estaban ahí, y yo no quise verlos. Las llamadas telefónicas que terminaba cuando yo entraba a la habitación, los viajes de trabajo que se volvieron más frecuentes, la forma en que Sofía me evitaba la mirada las últimas veces que la vi». Alejandro dejó sus palillos chinos y la miró directamente. «Mari, no eres idiota por confiar en tu esposo. Eres una persona decente que esperaba decencia a cambio. El problema no eres tú. El problema es que Ricardo es un cobarde que no tuvo el valor de enfrentar los problemas de su matrimonio de manera honesta. Pero tal vez si yo hubiera estado más atenta, si hubiera sido una mejor esposa». «Para», la interrumpió Alejandro con firmeza. «No vas a hacer eso. No vas a culparte por las decisiones egoístas de Ricardo. Tú fuiste una esposa dedicada durante 15 años. Construiste una carrera exitosa. Mantuviste un hogar hermoso. Fuiste leal y cariñosa. Si él no pudo valorar eso, es su pérdida, no tu fracaso». Las palabras de Alejandro tocaron algo profundo en Mariana. Durante días había estado atrapada en un ciclo de autorrecriminación y análisis doloroso de cada momento de su matrimonio, buscando las señales que había perdido, los errores que había cometido. «Carmen me dijo que la boda será en 2 meses», dijo cambiando de tema. «¿Y qué sientes al respecto?».
Mariana consideró la pregunta cuidadosamente. Rabia, humillación y algo más que no puedo identificar completamente. ¿Qué tipo de algo más? Es como si quisiera que algo pasara. No algo malo necesariamente, pero sí algo que les demuestre que las acciones tienen consecuencias. ¿Eso me convierte en una mala persona? Alejandro sonrió por primera vez en la noche. Eso te convierte en humana, Mari. Es natural que quieras que haya algún tipo de justicia cósmica después de lo que te hicieron. Después de cenar, se sentaron en la sala con una copa de vino tinto. La lluvia había parado, pero las calles aún brillaban bajo las luces de la ciudad. Mariana se sentía más calmada, más centrada. La presencia de Alejandro había logrado anclarla nuevamente a la realidad de que su vida no había terminado. Simplemente había tomado un giro inesperado y doloroso. ¿Qué vas a hacer ahora?, preguntó Alejandro. Honestamente, no lo sé. Tengo mi trabajo, mi estudio está funcionando bien. Económicamente voy a estar bien, especialmente después del arreglo del divorcio. Pero emocionalmente, siento como si tuviera que aprender a ser yo misma otra vez. Eres la misma Mariana brillante, talentosa y fuerte que conozco desde hace 18 años, dijo Alejandro. Ricardo no puede quitarte eso, por más que haya tratado de hacerte sentir menos valiosa. ¿Te puedo hacer una pregunta honesta?, dijo Mariana después de un momento de silencio. Siempre. ¿Crees que hay algo mal en mí? ¿Algo que hizo que Ricardo buscara a otra mujer? Alejandro se inclinó hacia adelante, tomando las manos de Mariana entre las suyas. Sus manos eran cálidas y callosas por su trabajo en sitios de construcción, pero su toque transmitía una ternura que la consoló inmediatamente. Mari, mírame, dijo con voz suave pero firme. Eres una mujer hermosa, inteligente, exitosa y con un corazón enorme. Ricardo es un imbécil que no supo valorar lo que tenía. Su decisión de engañarte no tiene nada que ver con tus defectos supuestos y todo que ver con sus propias inseguridades y egoísmo. Sofía es 12 años menor que yo, murmuró Mariana. Y tú tienes 12 años más de experiencia, sabiduría y logros que ella. La edad es solo un número, Mari. Lo que importa es la persona que eres por dentro. Esa noche, después de que Alejandro se fuera, Mariana se sentó en su cama mirando el espacio vacío donde Ricardo solía dormir. Las sábanas de seda color marfil que había elegido con tanto cuidado, ahora le parecían frías y demasiado grandes. Se dio cuenta de que, por primera vez en 15 años, tenía la oportunidad de tomar decisiones basadas únicamente en sus propios deseos y necesidades. La idea era a la vez aterrorizante y liberadora. Al día siguiente, Mariana decidió ir a su oficina por primera vez desde que Ricardo le había pedido el divorcio. Su estudio de arquitectura ocupaba el segundo piso de un edificio Art Deco, restaurado en la Colonia Condesa. Había elegido ese espacio 5 años atrás por su luz natural excepcional y sus techos altos, que le permitían tener un ambiente creativo e inspirador. Cuando llegó, su asistente Patricia la recibió con una mezcla de alivio y preocupación. Patricia llevaba trabajando con ella 4 años y había desarrollado una lealtad férrea hacia Mariana. Señora Vázquez, me da mucho gusto verla. Han llamado varios clientes preguntando por usted. Gracias, Patricia. Sé que he estado ausente estos días. ¿Hay algo urgente que necesite mi atención? El proyecto de la casa en Las Lomas necesita su aprobación final para los acabados. El cliente está ansioso por comenzar esa fase. Mariana asintió y se dirigió a su oficina privada. El espacio reflejaba su personalidad, elegante pero funcional, con muebles de líneas limpias, plantas que aportaban vida al ambiente y una vista espectacular de los árboles de la Condesa a través de los ventanales. Mientras revisaba los planos de la casa en Las Lomas, Mariana se dio cuenta de que su trabajo seguía siendo una fuente de satisfacción y orgullo. Había diseñado más de 60 residencias de lujo en los últimos 8 años. Cada una personalizada según los gustos y necesidades específicos de sus clientes. Su reputación se basaba en su capacidad para crear espacios que no solo eran estéticamente hermosos, sino también profundamente funcionales y acogedores. El teléfono de su oficina sonó. Era Patricia desde la recepción. Señora Vázquez, hay una señora aquí que dice ser su hermana. ¿La hago pasar?
Carmen apareció en la puerta de su oficina 5 minutos después, cargando 2 cafés de la cafetería de la esquina y una bolsa de papel que emanaba el aroma delicioso de pasteles recién horneados. «Pensé que podrías necesitar un descanso para desayunar», dijo Carmen con una sonrisa cálida. Carmen era 4 años mayor que Mariana, pero las 2 hermanas habían desarrollado una relación más estrecha después de la muerte de sus padres. Físicamente eran muy diferentes. Carmen tenía el cabello rizado y más oscuro, era más alta y tenía una personalidad más extrovertida. Trabajaba como directora de marketing para una empresa de productos cosméticos y tenía una habilidad natural para leer a las personas y las situaciones. «¿Cómo supiste que estaba aquí?», preguntó Mariana mientras recibía el café gratefully. «Alejandro me dijo que anoche cenaste algo y que parecías un poco mejor. Supuse que hoy intentarías volver a la rutina». Las 2 hermanas se sentaron en los sillones de cuero que Mariana tenía en su oficina para reuniones informales con clientes. «¿Cómo te sientes?», preguntó Carmen. «Mejor que ayer, pero todavía como si estuviera en una pesadilla de la que no puedo despertar». Carmen asintió comprensivamente. «¿Sabes qué es lo que más me enoja de toda esta situación?». «¿Qué?». «Que Ricardo y Sofía van a tener su momento de felicidad perfecta, su boda de cuento de hadas, mientras tú tienes que lidiar con todo el dolor y la reconstrucción». Mariana había tenido pensamientos similares, pero escucharlos expresados por Carmen le dio una perspectiva diferente. «¿Sabes qué es lo extraño?», dijo Mariana después de tomar un sorbo de café. «Una parte de mí quiere que sean felices, porque durante años amé a Ricardo sinceramente, pero otra parte de mí espera que descubran que lo que tienen no es tan perfecto como creen». «Eso es completamente normal, Mari. Has sido traicionada por 2 personas en las que confiabas. Es natural que quieras que haya alguna forma de justicia. Carmen, ¿crees que soy una mujer amargada por querer eso? Por supuesto que no. Eres una mujer herida que está procesando una traición enorme. El hecho de que sigas siendo capaz de desear su felicidad en algún nivel habla muy bien de tu carácter». Esa tarde, Mariana se concentró en su trabajo con una intensidad que no había sentido en semanas. Revisar planos, coordinar con contratistas y tomar decisiones creativas le daba una sensación de control y propósito que había extrañado desesperadamente. Cerca de las 6 de la tarde, Patricia tocó la puerta de su oficina. «Señora Vázquez, hay una llamada para usted. Es el señor Ricardo». Mariana sintió cómo su corazón se aceleraba. No había hablado con Ricardo desde el día que firmó los papeles del divorcio. «Pásame la llamada», dijo después de respirar profundamente. La voz de Ricardo sonaba incómoda y formal cuando tomó la llamada. «Hola, Mariana. Espero no estar interrumpiendo tu trabajo». «¿Qué necesitas, Ricardo?». «Quería hablar contigo sobre algunas cosas prácticas. Hay varios objetos personales míos en el departamento que necesito recoger, y también tenemos que dividir algunas de las cuentas bancarias que aún están a nombre de los 2. Puedes pasar por tus cosas el sábado por la mañana. Yo no estaré ahí. Mari, también quería pedirte perdón. Sé que la forma en que manejé las cosas no fue la correcta. La disculpa llegó demasiado tarde y sonaba demasiado ensayada». Mariana sospechó que Sofía había insistido en que Ricardo la llamara para limpiar el aire antes de su boda. «Ricardo, aprecio la disculpa, pero ambos sabemos que esto no se trata de cómo manejaste las cosas. Se trata de las decisiones que tomaste. Mariana, por favor, trata de entender». «No», lo interrumpió con una firmeza que la sorprendió a ella misma. «No tengo que entender nada. Tú tomaste tus decisiones, y yo estoy tomando las mías. Una de esas decisiones es no permitir que me sigas lastimando con explicaciones o justificaciones». Hubo un silencio largo al otro lado de la línea. «Está bien», dijo finalmente Ricardo. «Pasaré por mis cosas el sábado». Después de colgar, Mariana se sintió extrañamente empoderada. Por primera vez desde que comenzó toda esta pesadilla, había establecido límites claros y había defendido su dignidad. Esa noche, mientras cenaba sola en su departamento, Mariana tomó una decisión importante. No iba a permitir que la traición de Ricardo y Sofía la definiera o la amargara. Iba a reconstruir su vida, pero lo haría de manera auténtica, honrando tanto su dolor como su fortaleza.
Tomó su teléfono y marcó el número de Alejandro. Hola Mari, ¿cómo te fue hoy? Mejor de lo que esperaba. Ale, quiero pedirte un favor. Lo que necesites. Quiero que me acompañes este fin de semana a buscar un departamento nuevo. No quiero seguir viviendo en el lugar donde Ricardo y yo construimos nuestros recuerdos. Necesito un espacio que sea completamente mío. Me parece una idea excelente, respondió Alejandro con entusiasmo genuino. ¿Tienes alguna zona en mente? Estaba pensando en la Condesa, cerca de mi oficina. Algo más pequeño, pero con personalidad propia. Perfecto. Te ayudo a buscar el lugar ideal para comenzar tu nueva vida. Mientras se preparaba para dormir esa noche, Mariana se miró en el espejo de su baño. Vio a una mujer de 38 años que había sido herida profundamente, pero que aún tenía fuego en los ojos. Vio a una profesional exitosa que había construido algo significativo con su trabajo. Vio a una hermana y amiga querida que tenía personas en su vida dispuestas a apoyarla incondicionalmente. Más importante aún, vio a una mujer que, a pesar del dolor, no había perdido su capacidad de amar, de confiar y de soñar con un futuro mejor. Ricardo y Sofía tendrían su boda en 2 meses, pero Mariana Vázquez tendría algo mucho más valioso. Una vida auténtica construida sobre sus propios términos, con personas que la valoraban verdaderamente. Y mientras se quedaba dormida esa noche, por primera vez en semanas, Mariana soñó no con el pasado que había perdido, sino con el futuro que estaba por construir. 2 semanas después de su conversación telefónica con Ricardo, Mariana se encontraba en el balcón de su nuevo departamento en la colonia Condesa, observando cómo el sol de la mañana filtraba entre las ramas de los fresnos que bordeaban la Avenida México. El espacio era considerablemente más pequeño que el departamento que había compartido con Ricardo, pero tenía algo que el anterior nunca tuvo. Era completamente suyo. El proceso de mudanza había sido catártico de una manera que no había anticipado. Cada objeto que decidía conservar, donar o desechar representaba una decisión consciente sobre qué aspectos de su vida pasada quería llevar consigo y cuáles estaba lista para dejar atrás. Había conservado sus libros de arquitectura, sus plantas, algunas fotografías familiares y los muebles que había elegido sin la influencia de Ricardo. El resto, incluyendo muchos recuerdos de su matrimonio, había encontrado nuevos hogares o había sido almacenado en una bodega hasta que estuviera emocionalmente lista para lidiar con ellos. Carmen había insistido en ayudarla con la decoración, argumentando que necesitaba energía femenina positiva en el espacio. Juntas habían elegido textiles en tonos cálidos, plantas nuevas y algunas piezas de arte de artistas mexicanos emergentes que Mariana había descubierto en galerías de la Roma Norte. «Buenos días, vecina», dijo una voz familiar desde el balcón contiguo. Mariana se volvió para ver a Alejandro, quien sonreía mientras sostenía una taza de café. Había sido una coincidencia extraordinaria descubrir que el departamento perfecto para ella estaba justo al lado del de su mejor amigo. Alejandro vivía en el edificio desde hacía 3 años, y cuando se enteró de que el departamento 4B estaba disponible, inmediatamente se lo había recomendado. «Buenos días, vecino», respondió Mariana, sintiendo cómo una sonrisa genuina se extendía por su rostro por primera vez en mucho tiempo. «¿Cómo dormiste en tu segunda semana en el nuevo nido?» «Mejor cada noche. Ayer finalmente logré dormir 8 horas seguidas sin despertarme». «Eso es progreso real», dijo Alejandro. «¿Tienes planes para el fin de semana?» «Tengo una cita con un cliente nuevo el sábado, una pareja que quiere construir una casa en Coyoacán, y el domingo pensaba explorar un poco más el barrio». La mención de la pareja le recordó a Mariana una de las ironías más extrañas de su nueva situación. Desde que había comenzado a trabajar nuevamente con regularidad, había notado que muchos de sus clientes eran parejas jóvenes emocionadas por construir sus primeros hogares juntos. Al principio, estas reuniones habían sido dolorosas, recordándole constantemente lo que había perdido. Pero gradualmente, había comenzado a encontrar una satisfacción vicaria en ayudar a otras personas a crear espacios para sus historias de amor. «¿Te gustaría compañía para la exploración del domingo?», preguntó Alejandro. «Me encantaría». Esa tarde,
Mientras revisaba los planos preliminares para el proyecto de Coyoacán, Mariana recibió una llamada inesperada. Era Sofía. «Hola, Mariana. Sé que probablemente no quieres hablar conmigo, pero necesitaba llamarte». La voz de Sofía sonaba nerviosa, casi temblorosa. Mariana sintió una mezcla compleja de emociones: ira, curiosidad y algo que podría haber sido lástima. «¿Qué necesitas, Sofía?» Quería pedirte perdón. Lo que hice fue terrible, y no hay excusa para ello». «Tienes razón, no hay excusa», respondió Mariana con una calma que la sorprendió a sí misma. «También quería que supieras que nunca fue mi intención lastimarte. Lo que comenzó entre Ricardo y yo no entendía completamente lo que estaba haciendo. Sofía, tienes 26 años, no 16. Sabías exactamente lo que estabas haciendo cuando decidiste acostarte con el esposo de la mujer que te ayudó a conseguir tu trabajo». Hubo un silencio largo al otro lado de la línea. «Tienes razón», admitió finalmente Sofía. «No sé por qué te estoy llamando realmente. Supongo que no sé qué esperaba. ¿Esperabas mi bendición? ¿Mi perdón? ¿Que te dijera que está bien porque encontraste el amor verdadero? No, Ricardo y yo nos casamos la próxima semana, y yo no podía hacerlo sin al menos intentar hablar contigo». La próxima semana. Mariana se dio cuenta de que había perdido la cuenta de los días. La boda, que originalmente estaba planeada para dentro de 2 meses, había sido adelantada. ¿Por qué adelantaron la fecha? Sofía tardó en responder, y cuando lo hizo su voz era apenas un susurro. «Estoy embarazada, Mariana». Las palabras cayeron sobre Mariana como un balde de agua helada. Durante todos los años de su matrimonio, ella y Ricardo habían hablado sobre tener hijos. Habían decidido esperar hasta que sus carreras estuvieran más establecidas. Luego habían esperado hasta comprar una casa más grande. Después hasta que las finanzas estuvieran más sólidas. Siempre había habido una razón para posponer ese sueño. Y ahora Ricardo iba a tener un hijo con Sofía. «¿Cuánto tiempo tienes?», preguntó Mariana, su voz sonando mecánica incluso para sus propios oídos. 3 meses. 3 meses. Eso significaba que Sofía había quedado embarazada aproximadamente al mismo tiempo que Ricardo le había pedido el divorcio. Posiblemente antes. «Entiendo», dijo Mariana finalmente. «Gracias por llamar, Sofía. Te deseo que todo salga bien». «Mariana, por favor, si hay algo que pueda hacer». «No hay nada que puedas hacer», interrumpió Mariana. «Cuida de ti y de tu bebé. Adiós, Sofía». Después de colgar, Mariana se quedó sentada en su oficina durante largo rato, mirando por la ventana sin ver realmente nada. El embarazo de Sofía añadía una nueva dimensión de finalidad a toda la situación. No solo Ricardo la había reemplazado, estaba creando una nueva familia, cumpliendo sueños que nunca había logrado realizar con ella. Patricia tocó suavemente la puerta de su oficina. «Señora Vázquez, ¿se encuentra bien? Tiene una reunión con los clientes de Polanco en media hora». «Sí, gracias, Patricia. Solo necesito unos minutos más». Mariana se dirigió al baño privado de su oficina y se miró en el espejo. Sus ojos estaban rojos, pero no había llorado. Era como si hubiera alcanzado un punto donde el dolor era tan profundo que había trascendido las lágrimas. Se retocó el maquillaje, se peinó el cabello y se preparó para su reunión. En los últimos meses, había aprendido a compartimentar su dolor emocional para poder funcionar profesionalmente. Era una habilidad que nunca había querido desarrollar, pero que se había vuelto esencial para su supervivencia. La reunión con los clientes de Polanco fue productiva. La pareja, los Herrera, querían remodelar completamente una casa colonial que habían heredado. Era el tipo de proyecto que normalmente la emocionaba, la oportunidad de preservar elementos arquitectónicos históricos mientras creaba espacios modernos y funcionales. «Nos encanta su trabajo, arquitecta Vázquez», dijo la señora Herrera. «Vimos la casa que diseñó en Las Lomas, y es exactamente el tipo de elegancia que buscamos. Queremos que la casa cuente nuestra historia», añadió el señor Herrera, tomando la mano de su esposa. «Llevamos 30 años de casados, y esta va a ser nuestra casa para el resto de nuestras vidas. 30 años de matrimonio». Mariana sintió una punzada de dolor, pero también algo más.
respeto y admiración por la pareja que tenía frente a ella. Habían logrado lo que ella y Ricardo no pudieron: construir algo duradero. Me encantaría ayudarlos a crear ese espacio, dijo Mariana con sinceridad. ¿Cuándo les gustaría comenzar? Después de la reunión, Mariana decidió caminar desde su oficina hasta su departamento. La condesa estaba particularmente hermosa esa tarde, con las jacarandas comenzando a florecer y llenando las calles de un morado suave y delicado. Durante su matrimonio, raramente caminaba. Ricardo siempre insistía en usar el auto, argumentando que era más eficiente y seguro. Ahora descubría el placer de moverse a su propio ritmo, observando detalles de la ciudad que nunca había notado antes. Se detuvo en una librería de viejo que había llamado su atención durante semanas. El propietario, un hombre mayor con barba blanca y lentes gruesos, la saludó cordialmente. «Buenas tardes. ¿Busca algo en particular?» «Solo estoy explorando», respondió Mariana. «La sección de arquitectura está en el fondo si le interesa». Mariana sonrió. «¿Cómo supo que soy arquitecta?» «Llevo 40 años vendiendo libros. Uno aprende a leer a las personas. Además, la he visto pasar frente a la tienda varias veces, siempre observando los edificios con ojo profesional». En la sección de arquitectura, Mariana encontró un libro sobre Luis Barragán que no tenía en su colección. Mientras lo hojeaba, el librero se acercó. «Barragán entendía algo que muchos arquitectos modernos han olvidado», dijo. «¿Qué es eso?» «Que la arquitectura no se trata solo de crear espacios funcionales. Se trata de crear espacios que alimenten el alma». Las palabras resonaron profundamente en Mariana. Durante su carrera, se había enfocado en crear hogares hermosos y funcionales, pero ¿había pensado realmente en cómo esos espacios afectaban emocionalmente a las personas que los habitaban? «Tiene razón», dijo. «¿Cómo se llama usted?» «Edmundo Castillo, para servirle. Y usted es la arquitecta Vázquez, ¿verdad?» «He oído hablar de su trabajo». «¿En serio?» «Mi sobrina vive en una de las casas que diseñó en la Roma Sur. Siempre dice que su hogar tiene algo especial, algo que la hace sentir en paz». Mariana compró el libro de Barragán y salió de la librería con una sensación extraña de haber encontrado algo importante, aunque no estaba segura de qué era exactamente. Esa noche, mientras leía en su nuevo sofá, un sofá que había elegido sin consultar a nadie más que a sí misma, recibió un mensaje de Carmen. «Mari, necesito contarte algo. Me enteré por casualidad de más detalles sobre la boda de Ricardo y Sofía. ¿Quieres que te cuente o prefieres no saber?» Mariana consideró la pregunta cuidadosamente. Había una parte de ella que quería mantenerse completamente alejada de todo lo relacionado con su ex esposo. Pero otra parte, una parte que reconocía como curiosidad humana natural, quería saber. «Cuéntame», respondió. Carmen la llamó unos minutos después. «La boda va a ser el sábado que viene en una hacienda en Tepoztlán, no en Cuernavaca como originalmente habían planeado. Al parecer la familia de Sofía quería algo más íntimo debido al embarazo. ¿Qué más? Ricardo reservó la hacienda Las Mañanitas. Dicen que va a ser una ceremonia pequeña, solo familia cercana y algunos amigos. Las Mañanitas». Mariana conocía el lugar. Era una hacienda colonial hermosa, rodeada de jardines exuberantes y con vista a los cerros de Tepoztlán. Había estado ahí una vez para la boda de un colega hacía varios años. ¿Algo más? «Mari, ¿estás segura de que quieres saber esto? Dime». El padre de Sofía no está muy contento con la situación. Al parecer, siempre pensó que Ricardo era demasiado mayor para su hija, y el hecho de que estuviera casado cuando comenzaron su relación no le parece bien. Esta información le dio a Mariana una perspectiva diferente de la situación. Había estado tan enfocada en su propio dolor que no había considerado que otras personas también podrían estar siendo afectadas por las decisiones de Ricardo y Sofía. ¿Cómo te enteraste de todo esto? La hermana de Sofía trabaja en la misma empresa que mi amiga Lucía. Aparentemente, toda la familia Mendoza está dividida sobre esta boda. Después de colgar con Carmen, Mariana se sintió extrañamente perturbada por esta información. No era solo que Ricardo y Sofía fueran a casarse, era que se estaban casando en medio de drama familiar y con la presión de un embarazo no planeado. No era exactamente el cuento de hadas que había imaginado que estaban viviendo. El viernes por la noche, el día antes de la boda,
Alejandro tocó a su puerta con una botella de vino y una expresión preocupada. ¿Cómo te sientes sabiendo que mañana es el día? Honestamente, no estoy segura, admitió Mariana mientras servía el vino. Pensé que me sentiría más devastada, pero es más como una sensación extraña de cierre. ¿Cierre? Es difícil de explicar. Durante meses, parte de mí se aferró a la esperanza de que Ricardo se diera cuenta de su error y regresara. Mañana, esa posibilidad desaparecerá oficialmente. ¿Y cómo te sientes sobre eso? Mariana consideró la pregunta mientras tomaba un sorbo de vino. Aliviada, creo. Finalmente podré dejar de esperar algo que nunca va a pasar. Mari, ¿puedo decirte algo que he estado pensando durante semanas? Por supuesto. Creo que Ricardo te hizo un favor. Mariana lo miró con sorpresa. ¿Cómo puedes decir eso? Escúchame. He sido tu amigo durante 18 años. Te vi durante tu matrimonio con Ricardo, y aunque parecían felices desde afuera, siempre sentí que él te limitaba de alguna manera. ¿Qué quieres decir? Ricardo siempre necesitaba ser el centro de atención, el que tomaba las decisiones importantes. Tú eres una mujer increíblemente talentosa y fuerte, pero con él siempre eras la esposa de Ricardo en lugar de Mariana, la arquitecta exitosa. Las palabras de Alejandro tocaron algo que Mariana había estado sintiendo pero no había podido articular completamente. Es cierto que siempre sentí que tenía que encajar en su visión de lo que debería ser una esposa exitosa, admitió. Exactamente. Y mira lo que has logrado en estos últimos meses. Te mudaste sola, tomaste control total de tu negocio, tomaste decisiones basadas únicamente en lo que tú querías. ¿No te sientes más auténtica? Mariana se quedó en silencio, procesando las palabras de su amigo. Había una verdad incómoda en lo que decía. Durante su matrimonio, había hecho muchas concesiones que en ese momento habían parecido naturales y amorosas, pero que ahora reconocía como una pérdida gradual de su propia voz. Tienes razón, dijo finalmente. No me había dado cuenta, pero tienes razón. Ricardo no te mereció, Mari, y estoy convencido de que eventualmente se dará cuenta de lo que perdió. Esa noche, Mariana durmió mejor de lo que había dormido en meses. No soñó con Ricardo ni con su boda. En su lugar, soñó con el proyecto de los Herrera, imaginando cómo podría transformar su casa colonial en un espacio que realmente reflejara 30 años de amor y compromiso. El sábado por la mañana, el día de la boda, Mariana se despertó temprano y decidió hacer algo que no había hecho en años. Se fue sola de excursión a Xochimilco. Había estado planeando visitar los jardines flotantes desde que se mudó a la Condesa, pero siempre había encontrado excusas para posponerlo. Mientras navegaba por los canales en una trajinera colorida, rodeada de mariachis y vendedores de flores, Mariana se sintió conectada con una parte de sí misma que había olvidado que existía. Durante su matrimonio, las salidas siempre habían sido planeadas conjuntamente, compromisos negociados entre dos horarios ocupados. Esta espontaneidad, esta libertad de decidir impulsivamente cómo quería pasar su día, era embriagadora. Compró flores de cempasúchil de una vendedora que navegaba en una canoa pequeña, sin ninguna razón específica más que el simple placer de tener flores hermosas. Durante su matrimonio, las flores habían sido reservadas para ocasiones especiales o gestos románticos calculados. Mientras regresaba a la ciudad en la tarde, Mariana se dio cuenta de que había pasado todo el día sin pensar en la boda de Ricardo. No había sido una evitación consciente. Simplemente había estado demasiado presente en su propia experiencia para preocuparse por la de él. Esa noche, Carmen la llamó. ¿Cómo estás, hermana? Estoy bien. Realmente bien. ¿Quieres que vaya a hacerte compañía? Gracias, pero honestamente prefiero estar sola esta noche. Tengo algunos proyectos en los que quiero trabajar. ¿Estás segura? Completamente segura. Era cierto. Mariana tenía ganas de trabajar en los bocetos preliminares para la casa de los Herrera. Había tenido algunas ideas durante su día en Xochimilco sobre cómo incorporar elementos de jardín interior que reflejaran la conexión que había sentido con la naturaleza. Mientras trabajaba en su mesa de dibujo, con las flores de cempasúchil perfumando suavemente su departamento, Mariana se sintió profundamente en paz. Por primera vez en meses,
El futuro no le parecía aterrador o incierto. Le parecía lleno de posibilidades. A las 10 de la noche su teléfono sonó. Era un número que no reconocía. «Mariana, soy Ricardo». Su voz sonaba extraña, tensa de una manera que ella nunca había escuchado antes. «Ricardo, ¿qué pasa? ¿No deberías estar en tu luna de miel? Mariana, necesito hablar contigo. ¿Puedo ir a verte?» «¿Qué? No, Ricardo. Sea lo que sea que esté pasando, no puedes venir aquí. Por favor, Mari, algo terrible pasó en la boda. Necesito hablar con alguien, y tú eres la única persona que... Ricardo, ya no soy la persona con la que hablas cuando tienes problemas. Esa época terminó cuando decidiste divorciarte de mí. Mari, por favor». Sofía me dejó plantado en el altar. Las palabras tardaron un momento en registrarse completamente en la mente de Mariana. «¿Qué dijiste?» Sofía no llegó a la ceremonia. Su familia dice que cambió de opinión en el último momento y se fue a casa de su tía en Guadalajara. Mariana se quedó en silencio, tratando de procesar esta información imposible. «Ricardo, no puedo ser la persona que te console por tu ruptura con la mujer por la que me dejaste. Eso está más allá de lo que puedo hacer. No te estoy pidiendo que me consueles. Solo necesitaba decírselo a alguien que me conociera realmente». «Ricardo, cuelga el teléfono. Llama a un amigo. Llama a tu hermano. Llama a quien quieras. Pero no me llames a mí. Mari». «No, Ricardo. Esto es lo que vas a hacer. Vas a colgar este teléfono, vas a ir a casa. Y vas a lidiar con esto sin involucrarme. Y nunca vuelvas a llamarme para pedirme apoyo emocional». Mariana colgó el teléfono con manos temblorosas. Durante varios minutos se quedó sentada en su sofá, tratando de comprender lo que acababa de escuchar. Sofía había dejado a Ricardo plantado en el altar. La ironía era tan perfecta que casi parecía ficción. El hombre que había destrozado su matrimonio por una aventura con una mujer más joven, ahora había sido abandonado por esa misma mujer en el momento más público y humillante posible. Mariana esperó a sentir una oleada de satisfacción vengativa, pero lo que llegó fue algo completamente diferente. Lástima. Lástima por Ricardo, por Sofía, por el bebé que venía en camino, por toda la situación desastrosa que sus decisiones impulsivas habían creado. Su teléfono sonó de nuevo. Esta vez era Carmen. «Mari, ¿ya te enteraste? Acaba de llamarme Ricardo. ¿Cómo te sientes?» Mariana consideró la pregunta cuidadosamente, como si el universo me hubiera dado exactamente la lección que necesitaba. Dijo finalmente: «¿Qué quieres decir?» Por meses he estado esperando algún tipo de justicia cósmica, alguna señal de que las acciones de Ricardo tendrían consecuencias. Y ahora que ha pasado me doy cuenta de que no me importa tanto como pensé que me importaría. ¿En serio? En serio, Carmen. Lo que le pase a Ricardo ya no es mi problema. Mi vida está aquí, en mi nuevo departamento, con mis proyectos, contigo y con Alejandro, con todas las posibilidades que tengo por delante. Me da mucho gusto escucharte decir eso, hermana». Después de colgar con Carmen, Mariana regresó a sus bocetos. Trabajó hasta muy tarde, perdida en el proceso creativo de imaginar cómo transformar la casa de los Herrera en un hogar que celebrara 3 décadas de amor verdadero. Cuando finalmente se fue a dormir, a las 2 de la mañana, Mariana se dio cuenta de que este había sido uno de los días más importantes de su vida. No porque Ricardo hubiera sido humillado públicamente, sino porque había descubierto que había llegado a un lugar donde su felicidad ya no dependía de lo que le pasara a él. Había encontrado su camino de regreso a sí misma. 3 días después de la boda fallida, Mariana estaba en su oficina revisando las especificaciones técnicas para el proyecto de los Herrera, cuando Patricia tocó la puerta con una expresión de incomodidad evidente en su rostro. «Señora Vázquez, hay una señora aquí que insiste en verla. Dice que es urgente, pero no quiere dar su nombre». Mariana levantó la vista de los planos que tenía extendidos sobre su mesa de trabajo. «¿Cómo es?» «Joven, cabello castaño, se ve alterada». El corazón de Mariana se aceleró. Solo había una persona que encajara con esa descripción y que pudiera tener motivos para visitarla sin anunciarse. «Hazla pasar»,
dijo después de respirar profundamente. Sofía Mendoza entró a la oficina 5 minutos después, y Mariana se sorprendió del cambio dramático en su apariencia. La joven que una vez había sido la imagen de la confianza y la vitalidad, ahora lucía demacrada, con ojeras profundas y un aura de fragilidad que la hacía parecer aún más joven de sus 26 años. «Hola, Mariana», dijo Sofía con una voz apenas audible. «Sofía, siéntate». Sofía se acomodó en una de las sillas frente al escritorio de Mariana, retorciendo nerviosamente un pañuelo desechable entre sus manos. «Supongo que ya te enteraste de lo que pasó», murmuró sin levantar la vista. «Ricardo me llamó el sábado por la noche», confirmó Mariana, «pero no me contó detalles y honestamente no se los pedí. No pude hacerlo, Mariana. Llegó el momento de caminar hacia el altar y simplemente no pude hacerlo». Mariana estudió el rostro de la joven frente a ella, notando cómo sus manos temblaban ligeramente. «¿Por qué viniste aquí, Sofía?» «Porque no tengo a nadie más con quien hablar. Mi familia está furiosa conmigo. Mi padre dice que he humillado a toda la familia Mendoza. Mi madre no me habla. Mis amigas, todas piensan que estoy loca por dejar plantado a un hombre como Ricardo. ¿Y Ricardo? Ricardo está devastado. Me ha llamado unas 50 veces. Me ha enviado flores, cartas. Ha ido a la casa de mi tía en Guadalajara. Insiste en que podemos arreglar las cosas, que nos podemos casar en una ceremonia pequeña, que nadie se tiene que enterar de lo que pasó». Mariana se reclinó en su silla, tratando de procesar la situación surrealista de estar consolando a la mujer que había destruido su matrimonio. «Sofía, ¿por qué me estás contando todo esto? ¿Qué esperas que haga?» «No lo sé», admitió Sofía, finalmente levantando la vista para encontrar los ojos de Mariana. «Supongo que necesitaba hablar con alguien que conociera a Ricardo realmente. Alguien que entendiera... ¿Que entendiera qué? Que tal vez cometí un error terrible al involucrarme con él». Las palabras colgaron en el aire entre ellas como una confesión que había estado esperando meses para ser pronunciada. «Sofía, ¿qué pasó exactamente el sábado?» Sofía tomó una respiración temblorosa antes de comenzar a hablar. Todo estaba listo. Me había puesto el vestido, el peinado, el maquillaje. Mis damas de honor estaban emocionadas, pero mientras más se acercaba el momento, más me invadía esta sensación de pánico. ¿Pánico por qué? Por todo. Por el embarazo que no habíamos planeado. Por casarme con un hombre que acababa de divorciarse de su esposa de 15 años. Por la forma en que mi familia me miraba, como si fuera una cazafortunas o algo peor. Mariana se levantó de su silla y se acercó a la ventana que daba a la calle. Necesitaba un momento para procesar lo que estaba escuchando. Pero más que nada, continuó Sofía, me di cuenta de que no conocía realmente a Ricardo. Durante todos esos meses que estuvimos juntos, él siempre me hablaba de lo infeliz que era en su matrimonio, de cómo tú no lo entendías, de cómo habían crecido en direcciones diferentes. Y el sábado por la mañana, mientras me preparaba para la boda, comencé a preguntarme si algún día él hablaría de mí de la misma manera con otra mujer. Las palabras de Sofía revelaban una madurez emocional que Mariana no había esperado de ella. La joven había llegado a una conclusión que había tomado a Mariana años de matrimonio para reconocer. «Sofía, ¿qué vas a hacer ahora?» «No lo sé. Estoy embarazada de un hombre al que dejé plantado en el altar. Mi familia está avergonzada de mí. No tengo trabajo porque renuncié cuando Ricardo me dijo que no necesitaría trabajar después de que nos casáramos». La situación de Sofía era, reconoció Mariana, genuinamente desesperada. A los 26 años, se encontraba sola, embarazada, sin trabajo y con el apoyo familiar comprometido. ¿Has considerado hablar con Ricardo sobre el bebé? Sin importar lo que pase entre ustedes dos, él va a ser el padre. He tratado de hablar con él, pero solo quiere hablar sobre cómo podemos arreglar nuestra relación. Cuando menciono el bebé o temas prácticos como el apoyo económico, se pone furioso y dice que estoy tratando de chantajearlo. Esta revelación no sorprendió a Mariana. Durante su matrimonio, había visto cómo Ricardo tendía a evitar las conversaciones difíciles refugiándose en la ira o cambiando de tema. «Sofía, voy a ser muy directa contigo. No puedo ser tu consejera emocional. Lo que pasó entre nosotras tres es demasiado complicado para eso. Lo entiendo.
pero puedo darte algunos consejos prácticos. Primero, necesitas asistencia legal para establecer los derechos de paternidad y el apoyo económico para tu bebé. Segundo, necesitas apoyo emocional de alguien que no esté involucrado en esta situación. Y tercero, necesitas tomar decisiones sobre tu futuro basándote en lo que es mejor para ti y tu hijo, no en lo que otros esperan de ti. Sofía asintió, secándose las lágrimas con el pañuelo arrugado. ¿Puedo preguntarte algo, Mariana? ¿Qué? ¿Cómo pudiste perdonarme lo suficiente para sentarte aquí y darme consejos? Mariana consideró la pregunta cuidadosamente. Era algo que ella misma se había estado preguntando desde que Sofía había entrado a su oficina. No estoy segura de que te haya perdonado completamente, dijo honestamente. Pero me he dado cuenta de que aferrarme a la ira solo me lastima a mí. Y mirándote ahora, veo a una joven que cometió errores graves pero que está enfrentando las consecuencias. No sé cómo voy a lidiar con todo esto. Un día a la vez, Sofía. Un día a la vez. Después de que Sofía se fuera, Mariana se quedó en su oficina durante una hora, mirando por la ventana y reflexionando sobre la conversación. Había algo profundamente perturbador sobre ver a la mujer que había percibido como la villana de su historia, convertida en una víctima de las mismas características de Ricardo que habían erosionado su matrimonio. Esa tarde, recibió una llamada de Carmen. Mari, me enteré de que Sofía fue a verte. ¿Cómo te sientes? Confundida principalmente. No esperaba sentir lástima por ella. ¿Lástima? Carmen, esa niña está en una situación terrible. Y lo peor es que me doy cuenta de que Ricardo está manejando su crisis exactamente de la misma manera que manejaba nuestros problemas, evitando las conversaciones difíciles y culpando a otros. ¿Crees que Sofía tomó la decisión correcta al no casarse con él? Honestamente sí. Creo que se salvó de años de infelicidad. Esa noche, Alejandro tocó a su puerta con una botella de vino y una expresión preocupada. Carmen me contó sobre la visita de Sofía. ¿Estás bien? Estoy bien, pero tengo una perspectiva completamente nueva de toda esta situación. Mientras compartían el vino en el balcón de Mariana, ella le contó a Alejandro todos los detalles de su conversación con Sofía. Es extraño, dijo Alejandro después de escuchar toda la historia. Hace unos meses, probablemente habríamos celebrado que Ricardo fuera humillado públicamente. Ahora toda la situación simplemente parece triste. Exactamente. No hay ganadores en esta historia, Ale. Ricardo perdió a 2 mujeres en menos de un año. Sofía está sola y embarazada. El bebé va a crecer en medio de todo este drama. ¿Y tú, Mari? ¿Qué has ganado o perdido tú en todo esto? Mariana consideró la pregunta mientras observaba las luces de la ciudad extenderse ante ellos. Creo que he ganado claridad, dijo finalmente. Durante meses me torturé preguntándome qué había hecho mal, qué podría haber hecho diferente. Pero viendo cómo Ricardo ha manejado su relación con Sofía, me doy cuenta de que los problemas no eran míos para resolver. ¿Te sientes vindicada? No exactamente. Me siento liberada, supongo. Liberada de la responsabilidad de arreglar algo que nunca fue mi responsabilidad arreglar. Al día siguiente, Mariana recibió una llamada inesperada. Era Ricardo. Mari, sé que me dijiste que no te llamara, pero necesito preguntarte algo. Ricardo, ya hablamos sobre esto. ¿Sofía fue a verte ayer? Mariana se quedó en silencio, considerando cómo responder. Ricardo, lo que Sofía haga o no haga ya no es mi problema ni el tuyo, a menos que se relacione con el bebé que están esperando. Ella está actuando de manera irracional, Mari. Dice que no quiere casarse conmigo, que necesita tiempo para pensar, pero estamos hablando de nuestro hijo. Ricardo, escúchame cuidadosamente. Sofía es una mujer adulta que tiene derecho a tomar sus propias decisiones. Si ella no quiere casarse contigo, no puedes forzarla. Pero el bebé necesita un padre responsable, no necesariamente padres casados. Hay muchas formas de cocriar un hijo sin estar en una relación romántica. ¿Estás tomando su lado? La pregunta reveló tanto sobre la mentalidad de Ricardo que Mariana se sintió simultáneamente frustrada y triste. Ricardo, no hay lados en esta situación. Hay 3 adultos que necesitan tomar decisiones maduras sobre cómo manejar una situación complicada. ¿Tú no entiendes? No, lo interrumpió Mariana.
Tú no entiendes. Durante 15 años de matrimonio convertiste cada desacuerdo en una batalla donde alguien tenía que ganar y alguien tenía que perder. Ahora estás haciendo lo mismo con Sofía. Mari, ¿podemos vernos? Necesito hablar contigo cara a cara. No, Ricardo, no vamos a vernos. Lo que necesitas es hablar con un terapeuta o un consejero que te ayude a procesar todo esto de manera saludable. ¿Un terapeuta? Sí, Ricardo. Un profesional que te ayude a entender por qué has llegado al punto de tener 2 relaciones fracasadas en menos de un año. Después de colgar, Mariana se sintió agotada, pero también extrañamente empoderada. Por primera vez en su historia con Ricardo, había establecido límites claros y los había mantenido, sin importar qué tan desesperado o manipulativo se pusiera él. Esa tarde, mientras trabajaba en los planos para la casa de los Herrera, Mariana recibió un mensaje de texto de un número desconocido. Mariana, soy Sofía. Seguí tu consejo y contraté a un abogado. También comencé terapia. Gracias por escucharme ayer. Sé que no me debías nada. Mariana respondió, me alegra saber que estás tomando decisiones positivas para ti y tu bebé. Te deseo lo mejor. No era una reconciliación completa, pero era un reconocimiento de que ambas mujeres habían sido, de diferentes maneras, víctimas de las limitaciones emocionales de Ricardo. Esa noche, Mariana trabajó hasta tarde en el diseño de la casa de los Herrera. Había decidido incorporar un jardín interior central que permitiría que la luz natural fluyera a través de toda la casa. Era un concepto que había estado desarrollando desde su visita a Xochimilco, inspirado en la idea de que los hogares más hermosos eran aquellos que celebraban la vida en todas sus formas. Mientras dibujaba, pensó en la conversación que había tenido con Edmundo, el librero, sobre crear espacios que alimentaran el alma. Se dio cuenta de que, durante su matrimonio, su hogar había sido hermoso pero había carecido de esa cualidad espiritual que hacía que un espacio fuera verdaderamente especial. Su nuevo departamento, a pesar de ser más pequeño y menos lujoso, tenía esa cualidad. Era un espacio que reflejaba auténticamente quién era ella, sin compromisos ni concesiones a los gustos o expectativas de otra persona. A las 11 de la noche su teléfono sonó. Era Carmen. Mari, ¿viste las noticias? ¿Qué noticias? Ricardo dio una entrevista a una revista de sociales. Aparentemente está contando su versión de lo que pasó en la boda. Mariana sintió una oleada de irritación, pero también de curiosidad. ¿Qué está diciendo? Está diciendo que Sofía tuvo dudas de último momento debido a las hormonas del embarazo, pero que él está seguro de que van a resolver las cosas cuando ella recobre la razón. Por supuesto que está culpando las hormonas, murmuró Mariana. ¿Mencionó el divorcio? Dijo que ustedes dos habían crecido en direcciones diferentes y que el divorcio fue amistoso y mutuamente acordado. La versión revisada de Ricardo de su separación era tan predecible que Mariana casi se rió. Él había logrado convertir su infidelidad y traición en una historia de crecimiento personal y diferencias irreconciliables. ¿Sabes qué, Carmen? Que diga lo que quiera. Ya no es mi responsabilidad corregir sus narrativas o proteger su imagen pública. Me da mucho gusto escucharte decir eso, hermana. He aprendido algo importante en estos últimos días. La verdad no necesita mi defensa. Las personas que realmente me conocen saben cómo son las cosas. Y las personas que no me conocen, bueno, su opinión no importa. Después de colgar con Carmen, Mariana se preparó para dormir sintiéndose más en paz de lo que se había sentido en meses. La crisis de Ricardo y Sofía había sido, inesperadamente, el catalizador final que necesitaba para cerrar completamente ese capítulo de su vida. Por primera vez desde el divorcio, Mariana se durmió sin pensar en Ricardo, en Sofía o en todo el drama que los rodeaba. En su lugar, se quedó dormida pensando en el jardín interior que estaba diseñando para los Herrera, imaginando cómo la luz del sol se filtraría a través de las plantas y crearía patrones cambiantes de sombra y luminosidad a lo largo del día. Era una metáfora perfecta para donde se encontraba en su vida. Finalmente había aprendido a crear su propia luz. 6 meses después de la boda fallida, Mariana se encontraba en la terraza de la casa recién terminada de los Herrera en Coyoacán,
observando cómo el sol de la tarde se filtraba a través del jardín interior que había diseñado. El proyecto había sido un éxito rotundo, no solo en términos estéticos, sino también emocionales. Los Herrera habían llorado cuando vieron el resultado final, diciendo que su casa ahora era exactamente lo que habían soñado para sus años dorados. «Arquitecta Vázquez», dijo la señora Herrera, acercándose con una copa de champaña en la mano. «No tenemos palabras para agradecerle lo que ha hecho con nuestra casa. Ha sido un placer trabajar con ustedes», respondió Mariana sinceramente. «Es fácil diseñar para el amor verdadero». El señor Herrera se unió a ellas, sonriendo con la satisfacción de un hombre que había visto un sueño convertirse en realidad. «Mariana, ¿puedo hacerle una pregunta personal?», preguntó. «Por supuesto. ¿Cómo logró capturar tan perfectamente lo que queríamos? Es como si hubiera entendido nuestra historia de amor mejor que nosotros mismos». Mariana consideró la pregunta mientras observaba el jardín interior, donde las bugambilias florecían exuberantemente, creando una cascada de color rosa y morado que llenaba toda la casa de vida y alegría. «Creo que porque finalmente entendí la diferencia entre construir una casa y crear un hogar», respondió. «Una casa es sobre estructuras y estética. Un hogar es sobre amor, autenticidad y crear un espacio que alimenta el alma». Mientras conducía de regreso a la Condesa esa tarde, Mariana reflexionó sobre cuánto había cambiado su vida en el último año. Su estudio de arquitectura había crecido considerablemente, no solo en términos de clientes, sino también en reputación. Había desarrollado una especialidad en crear espacios que reflejaran auténticamente las personalidades y historias de sus habitantes, un enfoque que había atraído a una clientela que buscaba algo más profundo que simplemente una casa hermosa. Su teléfono sonó mientras estaba detenida en un semáforo. Era Patricia desde la oficina. «Señora Vázquez, tiene una llamada urgente. Es de la revista Architectural Digest México. Quieren entrevistarla para un artículo sobre arquitectos mexicanos innovadores». Mariana sonrió. Hacía un año, una llamada así la habría emocionado principalmente porque sabía que Ricardo se sentiría orgulloso de ella. Ahora la emocionaba porque representaba el reconocimiento de un trabajo que era genuinamente suyo, no influenciado por las expectativas o limitaciones de nadie más. «Diles que me encantaría participar», respondió, «pero que tendrán que esperar hasta la próxima semana. Esta noche tengo planes». Los planes de Mariana para esa noche eran simples pero significativos. Una cena en casa con Carmen y Alejandro para celebrar el primer aniversario de su mudanza a la Condesa. Era una tradición que habían establecido sin planearla conscientemente, una forma de marcar el progreso y la transformación que había experimentado en los últimos 12 meses. Cuando llegó a su departamento, encontró a Carmen ya en la cocina, preparando su famoso mole poblano, mientras Alejandro estaba en el balcón configurando luces suaves para crear el ambiente perfecto para la cena. «¿Cómo te fue con los Herrera?», preguntó Carmen sin levantar la vista de la olla donde removía cuidadosamente la salsa. «Perfecto, absolutamente perfecto. Y acabo de recibir una llamada de Architectural Digest México». Carmen levantó la vista inmediatamente. «¿En serio? Mari, eso es increíble». Alejandro entró desde el balcón al escuchar la emoción en la voz de Carmen. «¿Qué me perdí?» «Nuestra Mari va a salir en Architectural Digest», anunció Carmen con el orgullo evidente de una hermana mayor. «Mari, eso es fantástico», dijo Alejandro acercándose para abrazarla. «Te lo mereces completamente». Mientras preparaban la cena juntos, Mariana se sintió abrumada por una sensación de gratitud profunda. Estos dos seres humanos habían sido sus anclas durante los momentos más difíciles de su vida, y ahora estaban aquí para celebrar sus triunfos. «¿Saben qué es lo que más aprecio de este último año?», dijo Mariana mientras servían la cena en la mesa que había decorado con flores frescas del mercado de la Condesa. «¿Qué?», preguntaron Carmen y Alejandro al unísono. «Que aprendí la diferencia entre estar sola y estar acompañada por las personas correctas». Durante la cena, compartieron historias, se rieron de recuerdos compartidos y hablaron sobre sus planes futuros. Era el tipo de conversación que nutría el alma, llena de amor genuino y apoyo incondicional.
Mari, dijo Carmen mientras servía el postre, ¿puedo preguntarte algo que he estado pensando durante meses? Por supuesto. ¿Alguna vez te arrepientes de cómo terminaron las cosas con Ricardo? Era una pregunta que Mariana había estado esperando, aunque no estaba segura de cómo responderla completamente. Es complicado, dijo después de un momento. No me arrepiento de que el matrimonio haya terminado porque ahora veo que no era saludable para ninguno de los dos. Pero sí me arrepiento del dolor que causó la forma en que terminó. ¿Has sabido algo de él o de Sofía recientemente?, preguntó Alejandro. Muy poco. Carmen me contó que finalmente llegaron a un acuerdo de custodia compartida después de que nació el bebé. Era cierto. 3 meses atrás, Sofía había dado a luz a una niña sana. Según Carmen, quien mantenía contacto ocasional con el círculo social que había compartido con Ricardo, tanto el bebé como Sofía estaban bien. Ricardo había establecido un fondo fiduciario para su hija y había acordado un horario de visitas regular, pero él y Sofía nunca habían reconciliado su relación romántica. ¿Cómo te sientes sobre el hecho de que Ricardo sea padre?, preguntó Carmen. Honestamente, espero que sea un mejor padre de lo que fue esposo. Esa niña merece lo mejor de él. La conversación fue interrumpida por el sonido del timbre del departamento. Mariana miró el reloj. Eran las 9:30 de la noche, y no esperaba a nadie. Voy a ver quién es, dijo, levantándose de la mesa. A través del intercomunicador, escuchó una voz que no había oído en meses. Mariana, soy Sofía. Sé que es tarde, pero ¿podría hablar contigo? Mariana miró hacia Carmen y Alejandro, quienes habían escuchado la voz por el intercomunicador. Los tres intercambiaron miradas de sorpresa. Sofía, es muy tarde y tengo visita, respondió Mariana. Por favor, Mariana, no tengo a nadie más con quien hablar sobre esto. Es sobre Ricardo, pero también sobre ti. Después de un momento de vacilación, Mariana presionó el botón para abrir la puerta del edificio. Hazla subir, murmuró a Carmen y Alejandro. Pero si esto se vuelve dramático, quiero que se vayan inmediatamente. 5 minutos después, Sofía tocó la puerta del departamento. Cuando Mariana abrió, se sorprendió nuevamente por el cambio en la apariencia de la joven. Sofía había recuperado algo del peso que había perdido durante su crisis, y tenía un aire de madurez que no había estado presente en sus encuentros anteriores. Cargaba una pañalera pequeña y se veía claramente nerviosa. Gracias por recibirme, dijo Sofía. Sé que es una imposición. Pasa, dijo Mariana conduciéndola hacia la sala donde Carmen y Alejandro la esperaban. Sofía, estos son mi hermana Carmen y mi mejor amigo Alejandro. Sofía saludó tímidamente a ambos, claramente consciente de que estaba interrumpiendo una reunión íntima. ¿Dónde está tu hija?, preguntó Mariana. Con mi madre. Finalmente hicimos las paces después de que nació Isabela. Isabela. Mariana sintió una punzada extraña al escuchar el nombre de la hija de Ricardo. Era un nombre hermoso, tradicional, que de alguna manera hacía que el bebé fuera más real en su mente. ¿Qué necesitas, Sofía? Sofía se sentó en el borde del sofá, claramente tratando de encontrar las palabras correctas. Mariana, vengo porque necesito tu consejo sobre Ricardo, pero también porque quiero disculparme contigo de una manera que no pude hacer antes. ¿Qué quieres decir? Cuando vine aquí hace meses, estaba desesperada y confundida, pero ahora que soy madre, que he tenido tiempo para reflexionar sobre todo lo que pasó, entiendo completamente la magnitud del daño que te causé. Carmen y Alejandro permanecieron en silencio, permitiendo que la conversación se desarrollara entre las dos mujeres. Sofía, aprecio la disculpa, pero, por favor, déjame terminar, interrumpió Sofía suavemente. Durante estos meses he estado en terapia, como me sugeriste, y mi terapeuta me ayudó a entender que lo que hice contigo no fue solo una traición personal, sino que fue participar en la destrucción de algo sagrado, un matrimonio. Las palabras de Sofía sonaban ensayadas, pero también genuinas. Era claro que había estado preparándose para esta conversación durante semanas, posiblemente meses. ¿Qué está pasando con Ricardo ahora?, preguntó Mariana. Ese es el otro motivo por el que vine. Ricardo no está bien, Mariana. No está manejando bien la paternidad, ni el hecho de que no estemos juntos.
Ha comenzado a beber más de lo normal, y cuando viene a ver a Isabela, a veces dice cosas. ¿Qué tipo de cosas? Habla sobre ti, constantemente. Dice que cometió el error más grande de su vida al divorciarse de ti. Dice que tú eras la única mujer que realmente lo entendía. Mariana sintió una mezcla compleja de emociones: tristeza, frustración y algo que podría haber sido lástima. Sofía, ¿qué quieres que haga con esa información? No lo sé. Mi terapeuta dice que no es mi responsabilidad arreglar a Ricardo, pero estoy preocupada por Isabela. Cuando él está deprimido o ha bebido, no es el padre que ella merece. Alejandro se aclaró la garganta suavemente. ¿Puedo hacer una pregunta? Sofía asintió. ¿Has considerado hablar directamente con Ricardo sobre esto o buscar ayuda profesional para él? He tratado, respondió Sofía. Pero cuando trato de hablar con él sobre su comportamiento, se pone defensivo y dice que estoy tratando de controlarlo o manipularlo. Mariana reconoció inmediatamente el patrón. Era exactamente la misma dinámica que había experimentado durante los últimos años de su matrimonio cuando trataba de abordar problemas en su relación. Sofía, voy a ser muy clara contigo, dijo Mariana. No puedo y no voy a intervenir en la situación entre tú y Ricardo. Esa época de mi vida terminó y no voy a permitir que me arrastren de vuelta a ella. Lo entiendo, dijo Sofía rápidamente. No te estoy pidiendo que hables con él o que trates de arreglar las cosas. Solo necesitaba que alguien que lo conociera realmente supiera lo que está pasando. ¿Has considerado documentar estos episodios y hablar con tu abogado sobre modificar el acuerdo de custodia? Sí, pero es complicado. Ricardo es muy cuidadoso de no hacer nada que pueda ser usado legalmente en su contra. Es más como una tristeza constante que afecta su capacidad de estar presente emocionalmente para Isabela. Carmen, quien había estado escuchando en silencio, finalmente habló. Sofía, ¿puedo preguntarte algo? Sí. ¿Te arrepientes de no haberte casado con Ricardo? Sofía consideró la pregunta cuidadosamente antes de responder. No me arrepiento de no haberme casado con él, pero sí me arrepiento de toda la situación que llevó a ese punto. Me arrepiento de haber participado en la destrucción del matrimonio de Mariana. Me arrepiento de haber sido tan ingenua sobre lo que significaba estar con un hombre casado. ¿Y qué sientes hacia Ricardo ahora?, preguntó Alejandro. Lástima, principalmente, y responsabilidad hacia Isabela. Pero amor romántico, eso desapareció hace mucho tiempo. Las tres mujeres se quedaron en silencio por un momento, cada una procesando las implicaciones de lo que se había dicho. Sofía, dijo finalmente Mariana, ¿qué planeas hacer ahora? Con tu vida, me refiero. Estoy estudiando para terminar mi maestría en administración. Quiero ser independiente económicamente, no solo por mí, sino para darle un buen ejemplo a Isabela. Y estoy considerando mudarme a Guadalajara, cerca de mi familia. ¿Y Ricardo qué dice sobre eso? Se opone, pero mi abogado dice que tengo derecho a mudarme si es por razones legítimas como trabajo o apoyo familiar. Y honestamente, creo que la distancia podría ser buena para todos. Después de que Sofía se fuera, Carmen, Alejandro y Mariana se quedaron en la sala, cada uno perdido en sus propios pensamientos. ¿Cómo te sientes?, preguntó Carmen. Extrañamente en paz, respondió Mariana. Ver a Sofía esta noche me confirmó algo que he estado sintiendo durante meses. ¿Qué? Que tomé la decisión correcta al cerrar completamente ese capítulo de mi vida. Ricardo está atrapado en el pasado, lamentándose por decisiones que él mismo tomó. Yo estoy viviendo en el presente, construyendo un futuro que me emociona. ¿Te da tristeza saber que está sufriendo?, preguntó Alejandro. Sí, pero no es mi responsabilidad arreglar su sufrimiento. Él tiene que hacer ese trabajo por sí mismo, especialmente ahora que es padre. Esa noche, después de que Carmen y Alejandro se fueran, Mariana se sentó en su balcón con una taza de té, reflexionando sobre los eventos del día. Había comenzado la mañana celebrando un triunfo profesional y había terminado confrontando fantasmas de su pasado. Pero lo más notable era cómo se sentía. No perturbada o nostálgica, sino confirmada en las decisiones que había tomado. Su teléfono vibró con un mensaje de texto.
Era de un número que no reconocía. Mariana, soy Sofía otra vez. Solo quería agradecerte nuevamente por escucharme esta noche. También quería que supieras que tienes razón sobre dejar el pasado atrás. Inspirándome en tu ejemplo, he decidido enfocarme completamente en mi futuro y el de Isabela. Gracias por mostrarme lo que significa ser una mujer verdaderamente fuerte. Mariana sonrió mientras leía el mensaje. No respondió inmediatamente, pero lo archivó como un recordatorio de cuánto había crecido, no solo ella, sino también las personas cuyas vidas había tocado a lo largo de este viaje difícil. 2 semanas después, Mariana estaba en su oficina preparándose para la entrevista con Architectural Digest, cuando Patricia la interrumpió con una expresión inusualmente seria. Señora Vázquez, hay un hombre aquí que dice ser Ricardo Vázquez. Insiste en que es urgente. El corazón de Mariana se aceleró. No había visto a Ricardo cara a cara desde el día que firmaron los papeles del divorcio, más de un año atrás. Dile que no estoy disponible y que cualquier asunto legal debe ser manejado a través de nuestros abogados. Ya se lo dije, pero dice que no es un asunto legal. Dice que es personal y que no se va a ir hasta que hable con usted. Mariana suspiró. Conocía lo suficientemente bien a Ricardo para saber que era capaz de hacer una escena si no conseguía lo que quería. Está bien, hazlo pasar, pero deja la puerta abierta y quédate cerca por si necesito ayuda. Ricardo entró a su oficina 5 minutos después, y Mariana se sorprendió por su apariencia. Había perdido peso, tenía ojeras profundas, y su ropa, aunque aún elegante, tenía un aire descuidado que no era característico de él. «Hola, Mari», dijo, usando el diminutivo que no había escuchado en meses. «Ricardo, siéntate. ¿Qué necesitas?» Él se sentó frente a su escritorio, pero no pudo mantener contacto visual directo. «Necesito pedirte perdón», dijo finalmente. «Ya me pediste perdón, Ricardo. Varias veces». «No, no realmente. Antes te pedí perdón por la forma en que manejé las cosas, pero nunca te pedí perdón por las decisiones que tomé». Mariana estudió el rostro de su ex-esposo, notando las líneas nuevas alrededor de sus ojos y la tristeza profunda en su expresión. ¿Qué ha cambiado? Ser padre ha cambiado todo, Mari. Cuando veo a Isabela, cuando pienso en el tipo de hombre que quiero ser para ella, me doy cuenta de lo terrible que fui contigo. Ricardo, aprecio que hayas venido a decirme esto, pero, por favor, déjame terminar. La interrumpió. Durante estos meses, he estado en terapia, tratando de entender por qué destruí lo mejor que tenía en mi vida. La mención de la terapia sorprendió a Mariana. Durante su matrimonio, Ricardo había resistido consistentemente cualquier sugerencia de buscar ayuda profesional para sus problemas de comunicación. ¿Y qué has descubierto? Que tenía miedo, Mari. Miedo de envejecer, miedo de que mi vida fuera predecible, miedo de enfrentar los problemas reales en nuestro matrimonio. Cuando Sofía me prestó atención de esa manera, me hizo sentir joven otra vez, importante otra vez. Ricardo, entiendo que estés procesando todo esto, pero ¿por qué me lo estás diciendo a mí? Porque necesitas saber que el fracaso de nuestro matrimonio no fue tu culpa. Fuiste una esposa increíble durante 15 años, y yo fui demasiado cobarde para apreciarlo. Las palabras que Mariana había esperado escuchar durante meses ahora caían sobre ella con una sensación extraña de anticlímax. Había llegado a las mismas conclusiones por sí misma, y la validación de Ricardo, aunque bienvenida, ya no era necesaria para su sanación. «Gracias por decirme eso», respondió sinceramente. «Necesitaba escucharlo hace un año, pero me alegra escucharlo ahora también». «Mari, ¿hay alguna posibilidad?» «No», lo interrumpió firmemente antes de que pudiera terminar la pregunta. «No hay posibilidad de reconciliación, Ricardo. Esa época de nuestras vidas terminó. Pero ahora que entiendo mis errores, Ricardo, el problema no era solo que no entendieras tus errores. El problema era que éramos fundamentalmente incompatibles de maneras que ninguno de los dos quiso admitir durante años». «¿Qué quieres decir?» «Quiero decir que tú necesitas ser el centro de atención, el que toma las decisiones importantes, el que controla la narrativa. Y yo necesito ser un socio igual en mi relación, no un personaje de apoyo en la historia de vida de alguien más». Ricardo se quedó en silencio durante largo rato procesando lo que ella había dicho. «¿Puedes perdonarme?»,
Preguntó finalmente. Ya te he perdonado, Ricardo. Te perdoné no por ti, sino por mí misma. Aferrarme a la ira solo me lastimaba. ¿Podemos ser amigos? Mariana consideró la pregunta cuidadosamente. Podemos ser cordiales si nos encontramos en eventos sociales. Podemos cooperar si hay algún asunto práctico que requiera nuestra atención mutua. Pero amigos, no, Ricardo. Eso sería confuso e injusto para ambos. Entiendo, dijo él, aunque su expresión sugería que había esperado una respuesta diferente. Ricardo, ¿puedo darte un consejo? Por supuesto. Enfócate en ser el mejor padre que puedas ser para Isabela. Esa niña merece lo mejor de ti, y ser un buen padre podría ser la cosa más importante que hagas en tu vida. Tienes razón, admitió. Es solo que es difícil ser padre soltero cuando no era así como imaginé que sería. La paternidad raramente resulta como la imaginamos, respondió Mariana. Pero las mejores cosas de la vida a menudo vienen de adaptarnos a circunstancias inesperadas. Después de que Ricardo se fuera, Mariana se quedó en su oficina durante 1 hora, procesando la conversación. Se sintió extrañamente agradecida de que hubiera venido, no porque necesitara su disculpa o validación, sino porque había confirmado completamente que había tomado la decisión correcta al seguir adelante. El hombre que había estado sentado frente a ella no era malvado o irredeemable, pero tampoco era compatible con la mujer en la que se había convertido. Ambos habían crecido, pero en direcciones diferentes. Esa tarde, la entrevista con Architectural Digest fue extraordinaria. La periodista, una mujer llamada Elena Martínez, se interesó profundamente en el enfoque de Mariana hacia la arquitectura emocional. ¿Cómo defines la arquitectura emocional?, preguntó Elena. Es la práctica de diseñar espacios que no solo sean funcionales y hermosos, sino que también nutran el bienestar emocional de las personas que los habitan, explicó Mariana. Se trata de entender que nuestros hogares afectan profundamente cómo nos sentimos sobre nosotros mismos y nuestras vidas. ¿Hubo algún evento en tu vida que te llevó a desarrollar esta filosofía? Mariana consideró cómo responder sin entrar en detalles personales inapropiados. Pasé por una transición de vida significativa hace un par de años que me hizo reconsiderar lo que significa verdaderamente el hogar. Me di cuenta de que los espacios más hermosos que había habitado no necesariamente habían sido los que me habían hecho más feliz. ¿Puedes elaborar sobre eso? Los espacios que me han hecho más feliz han sido aquellos que reflejaban auténticamente quién soy, sin compromisos ni concesiones a las expectativas de otros. Ahora trato de crear eso para mis clientes, espacios que celebran su autenticidad. La entrevista continuó durante 2 horas, cubriendo varios de sus proyectos más exitosos y su visión para el futuro de la arquitectura residencial en México. Esa noche, Mariana celebró con Carmen y Alejandro en su restaurante favorito en la Roma Norte. ¿Cómo te sentiste hablando con Ricardo esta tarde?, preguntó Carmen. Como si estuviera cerrando oficialmente el último capítulo de esa historia, respondió Mariana. Fue extraño ver cuánto había cambiado él, pero también cuánto había cambiado yo. ¿Te hizo sentir nostálgica?, preguntó Alejandro. Un poco, pero no en la forma que esperaba. No sentí nostalgia por lo que habíamos perdido, sino gratitud por lo que había encontrado después. ¿Y qué has encontrado?, preguntó Carmen con una sonrisa. Me encontré a mí misma, respondió Mariana simplemente. Encontré mi voz, mi propósito, mi capacidad de crear una vida que es verdaderamente mía. Mientras caminaban de vuelta a sus departamentos esa noche, Alejandro tomó la mano de Mariana suavemente. Mari, ¿puedo decirte algo? Siempre. Estoy muy orgulloso de la mujer en la que te has convertido, pero más que eso, estoy emocionado de ver qué logras en los próximos años. ¿Por qué dices eso? Porque siento que apenas estás comenzando a mostrar al mundo de qué eres capaz. 6 meses después, Mariana estaba parada en la azotea de un edificio nuevo en la colonia Roma Norte, supervisando los toques finales de su proyecto más ambicioso hasta la fecha, un complejo residencial de lujo que había diseñado usando sus principios de arquitectura emocional. Cada apartamento había sido diseñado para maximizar la luz natural, crear conexiones con la naturaleza y proporcionar espacios que fomentaran tanto la intimidad como la comunidad.
El artículo de Architectural Digest había sido publicado 3 meses atrás y había generado una avalancha de solicitudes de nuevos clientes. Mariana había tenido que expandir su equipo y estaba considerando abrir una segunda oficina. Su teléfono sonó mientras observaba cómo los últimos trabajadores instalaban las plantas en los jardines comunitarios. ¿Mariana Vázquez? Sí, habla ella. Soy Carlos Mendoza, director de Desarrollo Urbano para el Gobierno de la Ciudad de México. Tenemos una propuesta que creemos podría interesarle. Una hora después, Mariana estaba sentada en una oficina gubernamental, escuchando una propuesta que habría sido imposible de imaginar 2 años atrás. La ciudad quería contratarla para liderar un proyecto de vivienda asequible que incorporara sus principios de arquitectura emocional. Señora Vázquez, explicó Carlos Mendoza, hemos estado siguiendo su trabajo desde el artículo en Architectural Digest. Creemos que su enfoque podría revolucionar cómo pensamos sobre la vivienda pública en México. ¿Qué tipo de proyecto tienen en mente? Un complejo de vivienda asequible para familias jóvenes en Iztapalapa. Queremos que sea un modelo para futuros desarrollos. Un lugar donde las personas no solo tengan un techo, sino un hogar que contribuya a su bienestar y sentido de comunidad. Era exactamente el tipo de proyecto que Mariana había soñado con hacer. Usar su talento y experiencia para crear algo que tendría un impacto real en las vidas de personas que más lo necesitaban. Me interesa mucho, respondió. ¿Cuándo podríamos comenzar las conversaciones formales? Esa noche, Mariana estaba en su balcón con una copa de vino, reflexionando sobre el día extraordinario que había tenido. Su teléfono vibró con un mensaje de Carmen. Mari, ¿viste las noticias? Ricardo y Sofía anunciaron oficialmente que van a cocriar a Isabela desde ciudades diferentes. Sofía se mudó a Guadalajara y Ricardo va a visitarla allá cada 2 semanas. Mariana sonrió mientras leía el mensaje. Era la resolución más madura y sensata que Ricardo y Sofía podrían haber alcanzado. Isabela tendría 2 padres que, aunque no estuvieran juntos, estaban comprometidos con su bienestar. Respondió, me alegra saber que encontraron una solución que funciona para todos, especialmente para Isabela. Carmen respondió inmediatamente, ¿cómo te sientes al respecto? Como si todas las piezas finalmente hubieran encontrado su lugar correcto, escribió Mariana. Era cierto. 2 años después del final de su matrimonio, todas las personas involucradas en esa historia complicada habían encontrado maneras de seguir adelante constructivamente. Ricardo estaba aprendiendo a ser padre y a manejar sus problemas emocionales. Sofía estaba construyendo una nueva vida independiente para ella y su hija. Y Mariana había creado una vida que superaba cualquier cosa que hubiera imaginado posible durante su matrimonio. Mientras se preparaba para dormir esa noche, Mariana se miró en el espejo de su baño. Vio a una mujer de 40 años que había atravesado una traición devastadora y había emergido más fuerte, más auténtica y más completa. Vio a una profesional exitosa que estaba a punto de emprender el proyecto más significativo de su carrera. Vio a una hermana, amiga y miembro de la comunidad que contribuía positivamente a las vidas de otros. Más importante aún, vio a una mujer que había aprendido que el amor verdadero, hacia uno mismo y hacia otros, no requería sacrificar la autenticidad personal. Al día siguiente, Mariana comenzaría las conversaciones formales para el proyecto de vivienda asequible. También tenía una cita para ver un terreno en Cuernavaca donde estaba considerando construir una casa de fin de semana para ella misma. La primera casa que diseñaría únicamente para su propio placer. Pero esa noche, mientras se quedaba dormida en su departamento en La Condesa, rodeada de los espacios que había creado para reflejar su verdadero yo, Mariana se sintió completamente en paz con el presente y emocionada por el futuro. La historia que había comenzado con traición y dolor había evolucionado hacia algo mucho más hermoso. Una historia de redescubrimiento, crecimiento y la creación de una vida auténticamente propia. Y como había aprendido durante su transformación, las mejores historias no terminan con venganza o justicia poética, sino con la tranquila satisfacción de saber que uno ha elegido la gracia sobre el resentimiento y la autenticidad sobre la conformidad. En su último pensamiento antes de quedarse dormida, Mariana recordó algo que Edmundo, el librero,
Le había dicho meses atrás sobre crear espacios que alimentaran el alma. Se dio cuenta de que había logrado hacer exactamente eso, no solo en los hogares que diseñaba para otros, sino en su propia vida. Había construido una existencia que la nutría completamente, profesionalmente desafiante, emocionalmente satisfactoria y auténticamente suya. ¿Qué te pareció la historia de Mariana y su increíble transformación? ¿Crees que tomó las decisiones correctas en cada momento de su vida? Me encantaría conocer tu opinión en los comentarios. Si esta historia te tocó el corazón y te inspiró de alguna manera, no olvides darle like a este video y suscribirte al canal para más historias que te harán reflexionar sobre el amor, la superación personal y la fuerza que todos llevamos dentro. Tu apoyo significa mucho para nosotros y nos motiva a seguir compartiendo estas historias que celebran la resiliencia del espíritu humano.